Hola a todos y a todas y bienvenidos en nuestro nuevo taller didáctico de Spanish Courses 1 a 1. Hoy me gustaría hablaros de un tema que a mí me encanta y que seguramente va a ser muy útil para vuestras clases de español como lengua extranjera, tanto presenciales como virtuales, porque vamos a ver que se trata de un material que podemos usar en cualquier contexto. Hoy vamos a hablar de cortometrajes y cómo explotar los cortometrajes en nuestra clase de español y lo vamos a hacer de manera profundizada con muchos ejemplos y muchas actividades. Vamos a empezar ya con una explicación del por qué. Yo siempre suelo empezar por el porqué de este material y este tema. Pues hay muchos motivos. Yo creo que los cortometrajes además van muy de moda, muchos profesores suelen usarlos en sus clases, pero hay más causas que nos pueden apoyar en este tema. Lo primero es que si estamos impartiendo clases virtuales ya estamos usando pantallas y esa es una ventaja porque no necesitamos más soporte, no tenemos que ir a buscar un proyector, no tenemos que instalar determinados programas, sino que ya estamos usando un ordenador, con lo cual simplemente con la función de compartir pantalla podemos en un segundo proyectar un cortometraje que nuestros estudiantes van a ver. Si estamos en clases presenciales, de todas formas, estamos en un contexto donde la mayoría de las veces ya tenemos todas las herramientas para usar los cortometrajes. Punto número 2, la adaptación a la duración de las clases. Los cortometrajes suelen tener una duración máxima de entre 5 y 7 minutos, por lo menos los cortometrajes que vamos a ver durante este taller. No se trata de talleres de 15 minutos, pero de todas formas, aunque fueran 15 minutos, estamos hablando de talleres que podemos adaptar a nuestras clases, sean estas de 1 hora o 2 horas. Y la ventaja es que podemos explotarlos usando una parte solamente de la clase o, si queremos, toda la clase, pero de todas formas no será lo mismo que una película de 1 hora y media o de 2 horas. Punto número 3, la concentración narrativa. Los cortometrajes tienen una ventaja estupenda y es que cuentan mucho en muy poco tiempo, con lo cual podemos aprender mucho en pocos minutos y esos 5 minutos de corto los podemos explotar y crear muchísimas actividades y, si queremos, muchísimas horas de actividades, unidades didácticas completas, como vamos a ver. Esto nos lleva también a otras causas, y es que para mí los cortometrajes fomentan muchísimo la creatividad de los estudiantes, ya que si es verdad que se dice mucho en poco tiempo, es verdad también que no se dice todo, y es que es solamente una parte pequeña de una historia, con lo cual los estudiantes pueden usar su propia creatividad para ampliar ese contenido. Los estudiantes también tendrán que razonar mucho. Muchos de los cortos que voy a mencionar hoy son cortos mudos, es decir, que no hay diálogos, con lo cual los estudiantes tienen que razonar sobre el tema, sobre cómo actúan los personajes, sobre lo que se dicen, sin decirse nada, ya que no hay diálogos. Los cortometrajes fomentan muchísimo el aprendizaje activo, ya que si es verdad que son muy cortos, pues entonces hay poco material. Es verdad que se cuenta mucho, pero hay poco material. Los estudiantes tienen que ampliar ese contenido y van a aprender de manera activa porque van a aprender todo lo que ellos mismos necesitan a la hora de analizar ese cortometraje. No será simplemente ver un corto y terminar la clase, sino que se trata de crear y crear material, de crear contenido y de razonar sobre ese mismo contenido. Y último punto, pues los cortometrajes seguramente son, lo más bonito es que van directos al alma. Puede ser un poco más misterioso, un poco más sentimental, pero tiene un tema normalmente muy fuerte y seguramente esto va a tocar las almas de los estudiantes y puede ser un punto a nuestro favor. Y también, último punto, la motivación, porque seguramente a los estudiantes les encanta ver vídeos y por eso trabajaremos con cortometrajes en nuestras clases de L. Yo lo hago ya muchísimo. Una ventaja muy grande de los cortometrajes es que en la red hay una variedad inmensa.
de verdad inmensa de cortometrajes gratis que podemos encontrar simplemente en YouTube. Y esto nos lleva a un punto importante, y es que podemos adaptar nuestro material según el corto, o podemos adaptar el corto según el material. Es decir, que si queremos trabajar cierto contenido, pues buscamos un corto apto para ese material o para ese contenido, o al revés, seguramente un corto nos llevará a hacer determinadas actividades, mientras que otros pues nos llevará a otro contenido. Un ejemplo, aquí puse dos ejemplos. En La parada del bus es un corto con dos personajes donde hay mucho diálogo, sin diálogo porque es mudo, y esto nos lleva seguramente a pues, la creación de diálogos o actividades centradas en los personajes, mientras que en otros, como Alma, que es un corto realmente muy corto y muy misterioso, pues ahí casi es inútil investigar sobre los personajes porque hay poco contenido, pero sí podemos investigar sobre otros asuntos como es el tema, sobre el final, qué es lo que ha ocurrido antes, cuál es la historia de la tienda de la que se habla en el corto. Entonces, la gran variedad de los cortos seguramente modifica también el contenido que podemos trabajar. Podemos crear un manual solamente con cortometrajes y trabajar todo aspecto de un nivel lingüístico a partir de cortometrajes. Y no exagero. Y además, ya que estamos hablando de niveles lingüísticos, hay que tener en cuenta que los cortometrajes se adaptan a cualquier tipo de nivel. Es decir, que si es verdad que si elegimos un cortometraje, por ejemplo, español, con diálogos en español, y si los diálogos son muy complicados, pues no podemos usarlo para niveles bajos. Pero cortometrajes mudos, por ejemplo, no tienen por qué, no tienen límites de niveles. Si nosotros proyectamos una imagen, un estudiante de nivel bajo pues podrá decir, por ejemplo, al ver esto, pues hay un perro y un gato, tranquilamente. Pero si tenemos estudiantes de nivel más alto, podrían decir cosas como el coche va a toda velocidad y los atropellará. Ya frases más complejas. Es decir, que a partir de ese mismo corto que podemos usar con un nivel bajo o un nivel alto, pues adaptaremos nuestro material y serán los mismos estudiantes quienes mandan en ese sentido. De ahí lo del aprendizaje activo. ¿Qué podemos hacer con un cortometraje? El número de actividades, como el número de cortometrajes, es infinito. En realidad podemos hacer todo. Podemos trabajar historia, literatura, podemos trabajar gramática, todo lo que queremos. Los tiempos verbales. Pero bueno, aquí pongo ejemplos. Con un cortometraje podemos ampliar el contenido, escribiendo el comienzo y el final, o transcribir lo que ocurre, pasar de la imagen al texto. Podemos cambiar su género. Si es un cortometraje cómico, pues lo podemos cambiar de dramático o de realista ciencia ficción, por ejemplo. Podemos inventar los diálogos, podemos dramatizarlos, y seguramente los cortometrajes todo tienen detrás un tema importante, y por eso podemos ampliar el tema, y con cada uno, de verdad, con cada uno de los cortos podemos aprender algo, que sea esto gramática, vocabulario, podemos practicar simplemente las destrezas orales de manera libre, las destrezas escritas, pero todos conllevan un aprendizaje. Por eso los usamos en clases de español. Y una curiosidad es que los cortos se adaptan muy bien a la idea de la flipped classroom o la clase invertida, ya que la clase invertida, como ya sabréis seguramente, pues se forma por dos partes, una parte en casa y una parte en clase. En la parte en casa son los estudiantes quienes ven el corto y pueden preparar la clase, pues preparando el material, pueden preparar preguntas, por ejemplo, por el grupo, o análisis de personajes, pueden ampliar el contenido, pueden crear de verdad unidades didácticas, y serán ellos los profesores para los otros estudiantes. Podemos también dar dos cortos y cada grupo trabaja con un corto distinto, podemos hacer parejas, pero la idea es que son ellos los que ven el corto sin ningún input, es decir, que nosotros no decimos nada y ellos crean las actividades o el aprendizaje a partir de ese corto para los demás. Y por eso en una segunda parte que será en clase, y aquí pongo la imagen de la casa ya que estamos acostumbrados últimamente a las clases virtuales, pero en clase luego los estudiantes presentarán el corto, desarrollarán las actividades, pueden examinar a sus compañeros con preguntas,
pueden dramatizar, es decir, representar el corto, pero actuando ellos. Pueden presentar el tema o ampliarlo a través de otros vídeos, otros artículos, depende también del nivel de los estudiantes, pero yo creo que los cortos se adaptan muy bien a la idea de Flip the Classroom, así que darles una vuelta y pensarlo. Cuando yo trabajo con un corto, yo trabajo por 3 fases. Normalmente intento trabajar las 3 fases, pero es verdad que a veces una fase se puede saltar, entre comillas, sobre todo la parte de visionar. Normalmente yo construyo las actividades en 3 momentos. La parte de previsionados, antes de ver el corto, de visionado durante la visión del corto y de posvisionados después, es decir, después del corto. Como decía, podemos hacer las 3 actividades, pero, o los 3 momentos, pero también podemos elegir una de estas partes o 2 de estas partes. Yo creo que lo más importante son seguramente las actividades de previsionado y de postvisionado. La fase de postvisionado es la más importante de todas porque no podemos ver el corto y terminar ahí. Siempre tiene que haber actividades. Pero creo que es muy, muy, muy importante la fase de previsionado y seguramente si estáis al tanto de los estudios y también el método comunicativo y tal, pues seguramente sabéis la importancia de las actividades de precalentamiento, las actividades de activación del sistema cognitivo de los estudiantes. Entonces, las actividades de previsionado son muy, muy importantes. Igual no podemos saltar las de visionado si queremos que los estudiantes se queden pegados a la pantalla, pero también hay muchas actividades durante la visión del corto que nos puedan ayudar a mantener la concentración y la atención de los estudiantes. Pero vamos a ver ejemplos de cada una de estas fases. Empezamos por las fases de previsionado. Os pongo un ejemplo con el corto del vendedor de humo. Es un corto muy bonito. Yo normalmente en la fase de previsionado siempre empiezo por imaginar la historia y imagina la historia, pues lo podemos hacer de muchas maneras distintas. Por ejemplo, a partir del título. Les damos el título, no le damos más fuentes y los estudiantes tienen que intentar inventar la historia, pues podemos hacerlo de manera oral o de manera escrita. Podemos también darles una imagen, en este caso una instantánea o la portada del corto y que ellos imaginen la historia. Podemos dar una serie de imágenes para que los estudiantes vayan construyendo como un puzzle y creando así la historia. Pueden crear la historia, imaginar la historia a partir de más fuentes, es decir, que no solo les damos imágenes, sino que les damos la imagen, el título, un audio, un artículo relacionado, por ejemplo, con el tema y que los estudiantes vayan uniendo esas piezas. Es un trabajo un poco más amplio, pero merece la pena para ver la creatividad y la capacidad de razonar de los estudiantes. Podemos dar palabras clave, podemos dar una serie de palabras y los estudiantes van razonando a partir de ese vocabulario sobre lo que puede ser el contenido de la historia, o podemos hacerlo en formato competición, y ahora lo vamos a ver, o simplemente podemos acercarnos al tema a través de un debate libre, por ejemplo, de qué pensáis, qué opináis de esto, qué opináis de los estafadores, por ejemplo, de los robos, de las estafas de la tele. Y ahí luego vamos acercándonos hacia el tema, que será luego lo que vamos a ver en el corto. Os hago un ejemplo de presentar este corto, El vendedor de humo, a partir de una serie de imágenes. Nosotros les damos estas 6 imágenes y los estudiantes van razonando sobre lo que puede ser la historia. Eso sí, a mí me encanta, en este caso, engañar a los estudiantes, aunque suene mal, pero la verdad es que si presentamos imágenes donde damos pistas, pero no explicamos en realidad toda que puede ser la historia, sino que damos algunas pistas y a la vez despistamos con otras, pues los estudiantes crearán historias, pero nunca se acercarán a lo que va a ser totalmente la historia del corto. Sí es verdad que adivinarán cosas, pero hay otras que no, y es por eso que tenemos que intentar luego sorprenderlos con la visión del corto. Por ejemplo, en este corto, pues seguramente no van a llegar a entender que es 2 personajes de lo que vemos en esta imagen son la misma persona. No voy a daros spoiler, podéis encontrar el corto del vendedor de humo en YouTube.
Podemos hacerlo, como decía, a partir de distintas fuentes. En ese caso ponemos la imagen de portada, podemos poner un vídeo, puede ser un tráiler de una película, un texto, podemos sacar un artículo sobre una estafa desde El País o otro periódico, o podemos poner un audio que puede ser un podcast, una entrevista, una publicidad, es decir, hay muchas opciones. El formato competición que os decía, esto me encanta y los estudiantes se lo pasan genial. A partir de un principio de la historia que les damos a los estudiantes, luego los dividimos en 2 grupos y cada grupo va desarrollando lo que es la historia, va avanzando con la historia, haciendo una hipótesis, claramente imaginando algo. Luego colgaremos esto en la pizarra, que es esta pizarra digital o simplemente la pizarra de Zoom, y dividimos los 2 grupos en otros 2 grupos. Entonces se formarán 4 grupos y cada grupo seguirá la historia que su grupo anterior había escrito. Y así vamos avanzando, dividiendo el grupo hasta llegar a los últimos estudiantes que solos, de manera individual, escribirán el final. Y al terminar, pues tendremos muchas posibilidades de historia y los estudiantes se van a divertir mucho con todas las posibilidades y la creatividad de cada grupo y cada individuo. Y luego, después lo podemos hacer en formato competición de verdad, por ejemplo, eligiendo el ganador que más se ha acercado a la historia real. Pero una vez más, los estudiantes inventarán algo que se irá alejando de lo que es la historia del corto. Pasamos ahora a las actividades de visionado, las actividades que podemos realizar durante la visión del corto, sin pausar el corto o pausando el corto, según las actividades que vamos eligiendo. Os pongo el ejemplo de La parada del bus, que es uno de mis cortos favoritos. Lo he visto millones de veces y sigue gustándome muchísimo. Las actividades de visionado. Podemos inventar la vida de los personajes, en este caso pausaremos el vídeo para que los estudiantes razonen sobre la vida de los personajes, o qué ha ocurrido en sus vidas antes de lo que estamos viendo. Podemos inventar los diálogos si es un corto mudo. Podemos hacer actividades de verdadero o falso, quizás en una segunda visión del vídeo. Podemos trabajar sobre el tiempo y el espacio, porque sabemos que los cortos pues tienen tiempo de narración y tiempo real, y muchas veces coinciden los cortos, pero podemos trabajar sobre cuánto tiempo ha pasado. En La parada del bus, concretamente, pasa un año desde el principio del corto hasta el final, y son 7 minutos de vídeo, pero pasa un año entero y se ve con el cambio del entorno, y por eso ahí podemos trabajar con el espacio también, cómo cambia. Podemos trabajar con el audio, es decir, reproducir parte o el corto completo, si el corto nos lo permite, nos da muchas pistas, sin ver el vídeo, para que los estudiantes vayan hipotizando sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que escuchan y apuntando palabras o acciones. Podemos trabajar también con una música, poniendo solamente la música del corto para que los estudiantes razonen sobre el posible género o lo que está ocurriendo, si es algo triste, si algo bonito, si algo frenético. Y podemos trabajar sobre lo que ha ocurrido antes del corto y después del corto, porque el corto simplemente nos cuenta una breve historia, pero seguramente ha ocurrido algo antes y algo después. Pero esto lo podemos hacer durante la visión del vídeo, pausando el vídeo y decir, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Qué pensáis que va a ocurrir? ¿O qué ha ocurrido hasta ahora? Para que los estudiantes mantengan la atención de la historia. O podemos hacer ejercicios interactivos a partir de plataformas online, como puede ser H5P o Edpuzzle y otras plataformas que nos permiten editar vídeos para poner preguntas durante la visión del vídeo. Lo más importante, la colaboración entre los estudiantes. Tienen que razonar juntos y tiene cada uno que aportar algo para llegar a solucionar las actividades que vamos proponiendo. Esto es lo más importante durante la visión del corto, sobre todo en esta fase de visionado. Y luego pasamos a la última fase, la fase de postvisionado. Os pongo el ejemplo de Bao, que es un corto que ganó el Oscar hace unos años, muy bonito, que tiene muchísimo material que se puede explotar. Y en las actividades de postvisionado, pues podemos hacer en realidad lo que queremos. Es decir, hay una cantidad inmensa de posibilidades. Podemos hacer actividades de doblaje, de dramatización, convertir el vídeo en algo
significado por los estudiantes. Podemos trabajar la gramática y el vocabulario. Hay que tener en cuenta que nunca tenemos que perder de vista el objetivo, que es aprender algo nuevo, pero podemos también fomentar las destrezas escritas a través de ejercicios de escritura, ejercicios de conversación. Podemos crear unidades didácticas completas con todo lo visto anterior para explotar el corto. Podemos hacer ejercicios de comprensión a través de quiz, de Kahoot. Podemos hacer muchísimas cosas. Lo más importante es explotar el corto para que les quede a los estudiantes como algo bonito y algo con que han aprendido cosas, porque si los estudiantes luego vuelven a ese contenido, seguramente se acordarán de las imágenes del corto y no lo van a olvidar. Así que es una manera muy bonita de trabajar. Os pongo algunos ejemplos de actividades de postvisionado. Por ejemplo, para trabajar el vocabulario podemos hacer cosas simpáticas como sopa de letras, crucigramas, actividades de pronunciación, que es importante para aprender no solamente las palabras, sino cómo se pronuncian esas palabras. Lo más importante, hacerlo de manera inductiva y de manera interactiva también. Para las actividades de escritura y de conversación, pues podemos, por ejemplo, reconstruir los diálogos escritos por parejas o por grupos. Otra vez comentaba la colaboración entre estudiantes. Lo podemos hacer también de forma oral a través de una actividad que a mí me encanta, que es titulado Instamoment. Una foto lo dice todo, es decir, que los estudiantes tienen que representar la historia a través de una sola foto. Sacan una foto y esa foto tiene que representar el corto y luego haremos una actividad de debate para ver las fotos que han elegido los estudiantes para representar ese corto. Otras posibilidades, una actividad de escritura como ¿qué habrías hecho tú? Esta es una actividad que los profes suelen usar muchísimo con los cortometrajes, es decir, meterse en el papel del personaje para decidir las acciones. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Y estas son actividades de razonamiento, no solamente de creatividad, sino sobre todo de razonamiento muy bonitas. Podemos hacerlo también en formato oral a través de una actividad muy peculiar, muy bonita, mi posición social, que consiste en trazar una línea. La podemos hacer en la pizarra o lo podemos hacer de verdad en el aula, y ponemos dos extremos relacionados con el tema. Por ejemplo, si el tema es la familia, pues como extremos pondremos el acercamiento total a la familia, estar todo el tiempo con la familia, diciendo todo lo que nos ocurre, o el extremo opuesto, que claramente es el alejamiento total a la familia. Cada uno tiene que vivir de manera independiente y de manera solitaria, entre comillas. Y los estudiantes, a lo largo de estas líneas, se tendrán que posicionar según lo que opinan, que es lo justo. Entonces, más cercanos al acercamiento a la familia o más lejanos al alejamiento a la familia. Y una vez que tengamos todos los estudiantes en esta línea, pues haremos una actividad de debate sobre el porqué de la posición. Podemos poner en contraste personas que están muy lejos o personas que están muy cerca y opinar. Es una actividad muy bonita y que funciona con muchísimos temas. La familia, por ejemplo, el tema del salir de fiesta, el tema de los viajes, el tema del trabajo, del estudio, las redes sociales, vamos, millones de posibilidades. Y para terminar, pues actividades más bien de creación, por ejemplo, otro final, otra historia, inventar un nuevo final, que es una actividad que hacemos muchísimo también a la hora de trabajar con textos o con literatura, microrelatos, o podemos hacer una actividad de conversación como puede ser el infiltrado, que consiste en que los estudiantes entren en la narración y nos cuenten de manera oral, a través de una conversación, nos cuenten qué es lo que está ocurriendo en la historia a partir de su punto de vista, es decir, qué ven ellos y qué está ocurriendo, y pueden opinar sobre las acciones de los personajes, sobre el por qué, sobre el para qué. Entonces un poco de sentido crítico, una vez más, razonamiento y creatividad, que son lo más importante. Y la comunicación, claramente, porque como veis, son todas actividades de conversación o de todas formas donde se necesitan más alumnos.
Os pongo un ejemplo de actividades que he pensado yo para este cortometraje, La parada del bus. Si habéis llegado hasta este punto del taller, os aconsejo pausar el vídeo, abrir otra pestaña de YouTube y ver el corto, La parada del bus, y apuntar ideas. Y vamos a ver si vuestras ideas de actividades de previsionado, visionado y postvisionado coinciden con mis ideas. Entonces os dejo un segundo, poner en pausa, ir a ver el vídeo de la parada del bus y luego volver aquí para ver las actividades que habéis pensado y que he pensado yo. Os dejo un segundo, así que ya sigo. Con las actividades de previsionado, yo he pensado en actividades de conversación, de debate libre, por ejemplo, sobre el tema de los momentos de espera, cómo la gente suele esperar, por ejemplo, un bus, o esperar para entrar en el cine, o esperar un pedido que ha hecho de Amazon. Otro tema interesante, que las reacciones al día de hoy, que seguramente está relacionado de manera directa con el corto. O podemos hacer actividades como la del diagrama arbóreo a partir del principio del corto, o una imagen mil historias, proyectando una imagen con los dos personajes y los estudiantes inventen algo. Durante el visionado me gusta trabajar con el tiempo y el espacio, con este corto. Por ejemplo, con el tiempo real y versus el tiempo narrado. Como decía antes, la historia, lo que ocurre en 5 minutos en realidad ha ocurrido durante un año. Entonces se puede hacer un poco de debate o actividades relacionadas sobre el tiempo, sobre cuánto tiempo ocupa, por ejemplo, cada estación, o cuántos meses o pasan durante un minuto de vídeo. Y también esto relacionado con el espacio, cómo cambia el espacio, cómo cambia el entorno, las estaciones, ahí vemos cómo cambia el entorno, y vemos la lluvia, vemos la nieve, vemos el sol, y también cómo cambia la ropa de los estudiantes, de los estudiantes y de los personajes. Y por eso podemos trabajar el vocabulario, muchísimo vocabulario con este corto. Podemos hacer también un vídeo interactivo, pausando el vídeo con preguntas sobre cuánto tiempo ha ocurrido, por qué el personaje actúa de esta manera, por qué la chica quiere alejarse del chico, por qué el chico busca una amistad. Hay muchas preguntas que podemos poner a lo largo del vídeo. Y como actividades de postvisionado, pues podemos hacer, por ejemplo, finales temáticos. Yo siempre les digo que creen un final, pero les doy géneros distintos. Por ejemplo, a un grupo les digo que hagan un final dramático, a otros un final cómico, a otros un final un poco policíaco, por ejemplo. Otra actividad, el intruso, que me gusta mucho. Les digo a los estudiantes que se imaginen que están al otro lado de la acera y que ven todo lo que está ocurriendo y tienen que escribir, o tienen que hacerlo de manera oral, comentando y criticando lo que ven y opinando sobre la actuación de cada uno de los personajes, diciendo, para mí esto está bien, yo actuaría de esta manera, no entiendo por qué la chica actúa así o por qué el chico actúa así, ¿vale? Otra actividad muy bonita es el diario de un desconocido. Voy dividiendo el grupo en chicos y chicas, o se puede también mezclar según lo que quieran hacer los estudiantes, y tienen que escribir el diario, es decir, contar ese año, lo que ha ocurrido en ese año desde el punto de vista del chico o de la chica. Y luego se leen ejemplos de un punto de vista y otro para ver cómo han vivido la historia cada uno de ellos. Podemos hacer actividades de doblaje y de reconstruir los diálogos. Los personajes hablan muchísimo sin hablar a lo largo del corto, hacen muchos gestos, y podemos trabajar con esto, de la interpretación de los gestos, de las miradas y de lo que quiere decir la pragmática y también la prosemia. Son muchos aspectos que se pueden trabajar en este corto. Y para terminar, os dejo ejemplos de cortometrajes que podemos explotar, de cortometrajes mudos que dan muchísimo hincapié a actividades. Encontramos El empleo, muy duro pero muy bueno. Señales, que me encanta para trabajar la cotidianidad, las acciones de la rutina diaria. Soledad, otro un poco triste. Au bout de la rue, que es un poco más fuerte, más quizás para adolescentes o adultos.
porque habla del tema del acoso. Snack Attack, que es muy simpático, muy bonito. Clínica para gordas, que aunque suene mal el título, es un corto que nos hace razonar muchísimo sobre el día de hoy, sobre lo que va a ser el futuro. Mr. Indifferent, que también está relacionado con el día de hoy, podemos trabajar muchísimo sobre los personajes y la actitud de los personajes y también sobre el día a día. Reflexión, luego tenemos Afternoon Class, hay muchos, ¿vale? Muchísimos, yo os pongo algunos de mis preferidos. Y llegados a este punto, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues dejar un comentario aquí debajo del vídeo, compartirlo por redes sociales, poner nuestro tag y añadir ahí las preguntas que queráis y nosotros vamos seguramente contestando con muchísimo gusto. Así que dejar un me gusta, un comentario y compartirlo pues, donde queráis en las redes sociales. Y si tenéis alguna pregunta que queréis hacer de manera privada, podéis escribirnos un correo a info@spanishcursusunamuno.com. Suscribiros al canal para seguir viendo otros talleres didácticos de Spanish Courses Unamuno. Un abrazo a todos y gracias por haber visto este taller didáctico y feliz L a todo el mundo.